La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura y la altura y la profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo entendimiento, y así seáis llenos de toda plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: Es lícito curar en sábado, mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿Quién de vosotros hay que, viendo a su asno o a su buey caído en un pozo, no lo saque luego aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado a las bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: Deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Las epístolas de San Pablo, yo les explico casi en varios sermones, les he dicho, a pesar de que fueron escritas en este caso para los fieles de Éfeso, por ejemplo, son noticias nuevas, tan antiguas como nuevas, como dice San Agustín, refiriéndose a Dios nuestro Señor, al amor de Dios, amor y sabiduría tan antiguo como nuevo. Y estas cosas que le habla hoy en la epístola San Pablo, que la gran parte de la epístola es la misma que se toma para la fiesta del Sagrado Corazón y para los primeros viernes de mes. Él va a hablar de la fe cimentada en Jesucristo que tiene que tener el buen católico en los corazones para estar arraigados en la caridad, ¿no es cierto? Y así poder cumplir con esperanza toda la obra que Dios quiere de nosotros. Por eso en el Evangelio de hoy, cuando nuestro Señor entra a comer en una casa de los principales fariseos, dice, una persona importante de la sinagoga, pero aún ahí los que estaban esperando a ver en qué lo iban a encontrar erróneo o con algún defecto. Por eso dice que lo estaban acechando. Y aparece un hombre enfermo, un hidrópico, que te retenía líquidos en su cuerpo y estaba muy hinchado. Y nuestro Señor lo cura, le da otra vez la salud, y el único inconveniente para los judíos era que era un día de sábado. Ustedes saben que el sábado los judíos no dan más de 40 pasos, todo cumpliendo la ley de Moisés. Es una hipocresía muy grande, pero bueno, justo ese sábado no puede curar a un enfermo, porque es sábado, mejor espérate hasta el primer día de la semana. Entonces nuestro Señor lo cura, y sin que ellos le pregunten, Él le dice: bueno, les voy a responder a ustedes, dice, dirigiéndose a ellos les dice: ¿quién de ustedes que no tenga un animal de su granja que se le cae a un pozo no lo va a sacar un día de sábado? Y nadie dijo nada, todos se callaron. Porque si decían, sabían que nuestro Señor había hecho otras curaciones en sábado, otros milagros en sábado. Entonces, si ellos le decían que no se podía, iban a decirles: nuestro Señor, entonces, ¿cómo vas a sacar más de una vez? Tú sí sacaste los animales del pozo. Y si decían que se podía, entonces, ¿por qué le estaban diciendo a nuestro Señor y yendo en contra de Él, diciendo que no? Así que se quedaron callados, fueron prudentes. Los necios, cuando se callan, pasan por sabios, dice la Sagrada Escritura. Y nuestro Señor, cuando los vio ahí, que estaban tan interesados en estar en esa comida, que se peleaban por el primer lugar, qué desagradable debe haber sido ver esa escena, ¿no es cierto?
a estos hombres peleándose por estar sentados más cerca del dueño de la casa, el que había hecho la comida. Entonces le da a nuestro Señor esta parábola de la humildad. Cuando llegues a un lugar, dice una boda, no te sientes en el primer lugar, siéntate en el último. Así el Señor que organiza la fiesta te suba para arriba, ¿no es cierto? Y no te vaya a bajar con tu vergüenza, que te vaya a decir, estás sentado en el primer lugar, vete un poco más atrás porque este lugar está reservado para otro que es más importante que tú. Y con vergüenza tuya te vas a tener que ir. Entonces más vale siéntate al final de todo, para que vengan y te digan, no, tú amigo, ¿qué estás haciendo acá? Vente más cerca mío, vente más para arriba, y así entonces serás ensalzado. Por eso termina este Evangelio diciendo, el que se humilla, el que será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Esto realmente es un gran golpe para la soberbia, para el amor propio. Cuando uno dice soberbia ya es el orgullo llevado casi al nivel del demonio. Soberbia propiamente, dice Santo Tomás, el creerse como Dios es incluso hasta cabeza de los pecados capitales. Por eso algunos autores espirituales ponen uno del primer pecado capital, no la soberbia sino el orgullo, el creerse más de lo que uno es, el inventarse cualidades y virtudes que no se poseen, o negarse defectos que se poseen. Eso pasa muchas veces, y en la cabeza del orgulloso siempre está minimizando sus defectos, maximizándolos en los otros, maximizando sus virtudes y minimizándoles en los otros. Fíjense, así es todo al revés, va el soberbio, todo al revés. Pero nosotros, si realmente tenemos este espíritu de fe que dice el San Pablo, ¿no es cierto?, cimentado, la fe en los corazones, cimentado en la caridad. Vamos a ver en este Evangelio una nota que es muy característica de nuestro Señor cuando lo seguían. Todos lo miraban, todos lo observaban, y lo observaban detenidamente. Unos se maravillaban por sus milagros y otros estaban buscándole hasta el menor defecto para poder condenarlo y decirle, tú eres un endemoniado, etc. ¿No es cierto? Incluso cuando nuestro Señor estaba predicando, la sinagoga le mandaba gente para que escuchara, para que viniera y contara, para que le hicieran preguntas a ver si capciosas, como no entendían y negaban la divinidad de Cristo nuestro Señor, a pesar de que lo sabían por las Escrituras, le hacían preguntas capciosas a ver si lo podían encontrar en algún error. Bueno, entonces el mundo, cuando vino Jesucristo, lo dividió no solamente al mundo, sino al cómputo de las eras incluso. Fíjense, el tiempo desde que vino nuestro Señor está contado a partir de Él para acá, y a partir de Él para atrás. Hasta eso hace nuestro Señor, parte la historia, parte el tiempo, y Él es el centro, el que va a poner todas las reglas. Por eso esas dos posturas antagónicas de las almas, digamos así, extremas, el buscar y el conocerlo, el ir atrás de Él para buscar sus virtudes, y el conocerlo también a fondo, pero para atacarlo y tratar de destruirlo. Por eso, a ver de qué forma nosotros, hijos míos, observamos a Cristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la imitación de nuestro Señor Jesucristo es la base del cristiano. Cuando San Ignacio de Loyola nos dice en los ejercicios espirituales que el hombre ha sido creado para hacer reverencia, amar, para servir a Dios y en esta tierra, y mediante esto, haciendo esto, salvar el alma. No hay otra forma de salvar el alma que haciendo reverencia, alabando y sirviendo a Dios. Entonces, ese hacer reverencia, amar, alabar y servir, se hace a través de Jesucristo, que es lo que se ve. Es el Dios encarnado, por eso se encarna, para que, como dice San Juan, lo podíamos tocar, dice San Juan, al verbo de la vida. Todo lo que aprendimos de Él, incluso que lo podíamos tocar, fíjense. Entonces, la imitación de Cristo para el buen cristiano, por eso somos cristianos. ¿Por qué tiene su nombre cristiano? Por Jesucristo. Entonces, para hacer realmente llevar a la práctica ese enunciado teórico, digamos así, soy cristiano por la gracia de Dios porque sigo a Jesucristo. Entonces hay que llevarlo a la práctica, y eso se está en la imitación de Cristo, en estudiarlo, en observarlo, no con el ojo que lo observaban los fariseos, ni con el ojo del terror de decir, bueno, voy a observar a un tirano al cual yo le temo y tengo terror y no hago las cosas por temor. No, en conocimiento justamente de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense la bondad de Él. Hoy sabía que Él estaba entre sus enemigos y aceptó a ir a esa comida que lo habían invitado sus enemigos. ¿Y por qué fue? Porque en su caridad inmensa, con respecto al amor a los enemigos, fue para ayudarlos a que vieran la luz y para hacer un bien a los que los rodeaban.
Aún así nuestro Señor mostraba ese amor por los enemigos, y Él decía, bueno, yo voy a hacer, si puede sacar un bien, saquen un bien. Fíjense que de la secta, que de la sinagoga de los fariseos sale Nicodemo y José de Arimatea, que fueron los que se convirtieron y estuvieron para enterrar al cuerpo de Cristo nuestro Señor. Fíjense bien que hizo Jesucristo aún predicando entre esos enemigos. Dos de ellos importantes fueron expulsados de la sinagoga y se convirtieron a la fe católica. Entonces, hijos míos, vamos atrás de Cristo para ver realmente cómo con sus pisadas nos va dando ejemplos, ejemplos de bondad, ejemplos de paciencia, ejemplos de caridad, ejemplos de mansedumbre. Y claro, todas esas virtudes que muestran una naturaleza, la bondad de una naturaleza, están fundamentadas en la humildad. Que la humildad que corresponde y que es justamente el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios en todo. Esa es la humildad. Cuando vamos a observar a Jesucristo, tenemos que ver justamente aquí que vengo para cumplir la voluntad de aquel que me envió. Y saber que si queremos llegar al cielo, lo único que vamos a poder hacer es transitar a Jesucristo, digamos así. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Nadie va al Padre sino por mí. Un montón de veces en los evangelios nuestro Señor dice realmente, si quieren conocer al Padre, me tienen que conocer a mí primero, su enviado. Y esa frase terminante, nadie va al Padre si no es por mí. Es a través mío, quiere decir eso. Esa es la gran condena del ecumenismo moderno, de que van a ir para Jesucristo por distintos caminos y todos llegan al Padre. No, nadie va al Padre sino por mí. Y por el Cristo verdadero, el Verbo encarnado, no el Cristo de los protestantes que es el Hijo de Dios pero no es Dios en sí mismo. No el Cristo de los modernistas, que también es un Cristo arriano, que es Hijo de Dios, pero que no es Dios en sí mismo. Si el modernismo creyera que Dios es realmente el Verbo encarnado, Jesucristo, en la segunda persona, y que está en la presencia real de la Eucaristía, ni osarían recibir a Jesucristo en la mano, ni tampoco de pie. Por ello, hijos míos, bueno, nosotros que podemos ver estas cosas, entremos en nuestras vidas a comparar. Porque el día que tengamos que salir de este mundo, lo único que va a ver Dios en el alma, en el día del juicio, que tengamos que dar cuenta de todas nuestras obras, va a ver si la imagen de su Hijo se refleja en nosotros. Eso lo dice San Pablo, imago Dei, imagen de Dios. Si realmente nuestra vida, el libro de nuestra vida encauzó con el libro de la vida de Jesucristo, con el Evangelio. Por eso la imitación de Cristo es fundamental. Cuidado, porque estos, dice, no entrarán en la casa de mi Padre, cuando habla de los fariseos. Y la viña y la higuera estéril y todas esas parábolas donde rechaza al pueblo que en otro tiempo había sido escogido. Porque no lo imitaron, porque no lo aceptaron, no lo quisieron seguir. Entonces, cuidado, nos llevemos nosotros también la misma suerte, olvidándonos en esta vida del mundo que Dios existe. Parece mentira esto que estoy diciendo, sí, yo sí. Bueno, entremos en nuestros corazones y pensemos cuántas veces esa realidad de la existencia de Dios. Si Dios existe, que a veces nosotros nos tomamos como simplemente una idea, no como una realidad. La realidad más real que puede tener el pensamiento del hombre es la existencia de este ser creador que se llama Dios, y que Él mismo se manifiesta siendo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en Trinidad. Y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, toma la naturaleza humana de Cristo en el seno de la Santísima Virgen María y viene hasta redimirnos del pecado original y a fundar la Iglesia. Si eso no lo bajamos a la realidad, ¿qué imitación de Cristo vamos a tener? Tenemos un Dios como los protestantes, como me confieso con Dios, claro, como no ves nada, al final esa existencia de Dios la terminas haciendo un engaño psicológico incluso. Te hablas a ti mismo, te perdonas, te condenas, pero ahí lo que menos hay es presencia divina, porque no queremos conocer al Cristo verdadero y no queremos observar realmente en su vida cómo tenemos que ser nosotros. Porque además se los dije muchas veces, el hombre no es que tiene miedo de Dios, el pecador no tiene miedo de Cristo. El pecador lo que no quiere es dejar el pecado, porque el demonio así lo agarra. El pecador tiene miedo de cambiar. San Agustín, cuando se estaba convirtiendo, que ya estaba todo su proceso de conversión, él dice que sus pasiones, cuando caminaba y meditaba, fíjense qué elocuente que es San Agustín, él decía que sus pasiones como que los pellizcaban y lo agarraban de la espalda para que no avanzara. Y le decían, escuchaba él en sus meditaciones, no vas a poder sin nosotras, sin las pasiones desordenadas.
Eso es lo que le dice el demonio al pecador: tú no vas a poder salir de este estado. Y dice San Agustín que cuando se volteaba como así en su corazón para ver qué era lo que ofrecían, era toda suerte de desgracias y de impurezas y de iras, todo lo peor que tiene la naturaleza humana. Pues así es la suerte del pecador. El pecador, cuando realmente observa a Jesucristo y se le hace demasiado exigente, no es objetivamente porque Jesucristo nuestro Señor sea demasiado exigente, sino porque el pecador es demasiado flojo y no quiere cambiar y tiene temor de salir de ese pecado. Por ello, hijos míos, vamos a reflexionar con este Evangelio y la humildad nos lleva realmente, para que Dios nos ensalce, nos lleva a ocupar el último lugar. Es decir: Señor mío, sin ti no puedo nada. Yo no soy nada, ni me creé a mí mismo, ni puedo siquiera fijar el día de mi muerte. Tú lo sabes, porque ni siquiera una persona que se suicida tiene idea de que ese día se va a morir. Esos actos así suicidas son hechos en un momento de desesperación, que no están calculados desde hace 4 años. Dentro de 4 años y 3 días me voy a suicidar. El hombre ni siquiera puede poner la fecha de su partida de esta tierra. Entonces reconozcamos el dominio de Dios sobre nosotros a través del Verbo encarnado de Jesucristo nuestro Señor. Por eso cimentemos nuestros corazones con la fe en la caridad. Y sepamos que lo que Dios propone, porque la eternidad no es impuesta, Dios no nos obliga a salvarnos, desgraciadamente, Dios nos la propone. Si quieres entrar en el reino de los cielos, si quieres ser perfecto, si quieres ser mi discípulo, ven y sígueme, si quieres. Entonces, pedirle a la Santísima Virgen María con una fe viva, realmente querer salvarse. Tenemos que querer salvarnos, alcanzar la salvación, hijos míos. Porque si no, vamos a quedar cerrados como estos de la comida de hoy, que no solamente lo querían encontrar en defectos para condenarlo, sino que además mundanos y rastreros se peleaban por sentarse un poquitito más arriba en una mesa. Fíjense en lo que es la soberbia, fíjense lo que es el orgullo del hombre. Se peleaban por estar un poco mejor ubicados en una comida, para figurar lo que son los respetos humanos y las apariencias. Que la Santísima Virgen María y su poderosa intercesión nos ayuden entonces a ser almas de fe y entender el misterio de la caridad de Cristo que está en el corazón de nuestro Señor, y saber que Él vino a este mundo para salvarnos. Entonces, no perder ese rastro. ¿Quieres salvarte? Sigue al buen pastor. Si tú eres su oveja, síguelo por donde vayas. Él va a ir dejando las huellas para que tú lo sigas. Y esa es una verdad de fe que, si nosotros la viviéramos realmente, seríamos las personas más felices de la tierra. Había un padre Castellani en Argentina que decía que si el hombre se dejaba llevar por la humildad de Cristo, la sociedad acabaría. Dice, la humanidad se terminaría porque todos dejarían el mundo para entregarse a Dios en una vida de penitencia y de oración. Qué lejos estamos de todo eso. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María una fe profunda para llevar este conocimiento de Cristo a las obras. El amor, dice San Ignacio, se demuestra más en las obras que en las palabras. Así que para la vida cristiana y la vida piadosa no hablemos mucho, pero hagamos más, obremos más la virtud, para que así con fortaleza y con esperanza llevemos la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.